Hola, soy Yago López, soy el médico de familia de Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar de los procesos catarrales más comunes de las vías respiratorias altas. Vamos a aprender una serie de nociones básicas de por qué cuando nos acatarramos se nos puede llegar a taponar la nariz y no se despeja por mucho que nos la intentemos sonar, por qué nos duele la cabeza muchas veces cuando tenemos catarros, o por qué se nos taponan los oídos y la mayor parte de la gente poco puede hacer para evitarlo. Vamos a aprender unas cositas básicas también para poder autodiagnosticarnos de estos procesos que no revisten gravedad, pero son muy molestos y sobre todo son muy frecuentes en la población general. Y vamos a aprender algunos truquitos, aparte de autodiagnosticarnos, vamos a aprender algunos truquitos para tratarnos a nosotros mismos. Evidentemente hay ciertas patologías cuyo tratamiento, aunque sea hecho por el propio paciente, sería excesivo hablar de una automedicación. Desde luego no es una automedicación irresponsable. Una cosa es que una persona decida que es hipertensa y decida qué medicamento se va a tomar, y otra cosa es que, por ejemplo, un migrañoso pues se pueda tomar algún antiinflamatorio pautado por su médico pues cada vez que tenga un ataque de migraña, o en el caso que nos atañe, pues que un paciente sepa qué medidas básicas puede tener para tratarse cuando tenga ciertos tipos de catarros. Entonces, para ello, primero vamos a hablar de unas pequeñas lecciones de anatomía básica para entender ciertas cosas que después os voy a explicar. Entonces, lo primero que vamos a echar un vistacito es a un dibujo del oído. En el dibujo que vais a ver ahora en pantalla, lo que vais a ver es que el oído tiene tres regiones anatómicas que hemos descrito los médicos artificialmente, pero que nos ayudan a entenderlo mejor. Tenemos por un lado pues el oído externo, que está compuesto básicamente por el conjunto de la oreja y del conducto auditivo que nos lleva hasta el tímpano. Tenemos una frontera hermética, que es el tímpano, el cual da comienzo al oído medio, que es una cavidad de aire en la cual está la cadena de huesecillos y que en condiciones normales debería tener solamente aire y aire a la misma presión que el exterior. Cuando se producen alteraciones de presión, como por ejemplo cuando subimos a un puerto de montaña con el coche, tenemos una presión distinta en el interior del oído que en el exterior, que es lo que produce esa típica sensación de oídos taponados que habitualmente pues la podemos resolver pues o bien bostezando o bien abriendo mucho la mandíbula o incluso a veces tragando. Con esas maniobras lo que estamos haciendo es pegar un tironcito de la trompa de Eustaquio que comunica nuestro oído medio directamente con la parte final de nuestras fosas nasales. En ese momento que pegamos un tironcito, lo que va a ocurrir es que escapa un pequeño chorrito de aire y se vuelven a igualar las presiones del interior y del exterior y volvemos a oír correctamente. Y es algo que se ve alterado, como explicaremos después, en ciertos cuadros catarrales. Y finalmente pues tenemos el oído interno, que es donde está el caracol y los órganos cocleares, que bueno, son unas estructuras que en este momento, bueno, son muy complicadas, pero que en este momento no vienen al caso para explicar los catarros. Vamos también a otro dibujo que os vamos a mostrar aquí, que es una vista lateral de las fosas nasales. En este dibujo hay varias estructuras en las que quiero que os fijéis. Una de ellas es los cornetes nasales, que es lo que está aquí señalado, que ahora los veremos de frente para entenderlos, pero para que os hagáis una idea de en qué lugar están emplazados. Y después también lo que aparece señalado en este dibujo, que es las amígdalas adenoides. Son unas amígdalas que tenemos justo donde las fosas nasales desembocan en la garganta y cuya inflamación produce un cuadro clínico con dolor de garganta y una mucosidad que a veces el paciente puede confundir incorrectamente pues con una amigdalitis bacteriana, otro tipo de patologías. Vámonos ahora al dibujo de las fosas nasales desde un plano frontal. Aquí vemos esos cornetes que os mencionaba antes, que como podéis ver son tres láminas de hueso a cada lado que recorren las fosas nasales pues en todo su segmento anterior de adelante a atrás. Y lo más importante, esas láminas de hueso están tapizadas de una piel, que es la mucosa nasal, que es un tejido que se inflama con mucha facilidad ante ciertas agresiones, tanto víricas como alergénicas, y que cuando se inflama producen cuadros obstructivos. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de la rinitis aguda, lo que habitualmente cuando es vírica se llama coriza epidémico. Como os he dicho, pues eso, pueden ser enfermedades de tipo vírico, también puede ser la reacción de mi cuerpo frente a un agente alergénico. En ambos casos la expresión clínica es tan parecida que a veces ni siquiera el propio médico tiene claro si se encuentra ante un proceso vírico o alérgico, pero afortunadamente, como el tratamiento es prácticamente idéntico en ambos casos, pues tampoco no es una confusión demasiado dramática.
Cuando tenemos una inflamación nasal, cuando tenemos una rinitis aguda, lo primero que solemos tener durante el primer día suele ser pues una fase de una intensa irritación nasal. Tenemos estornudos en ráfagas, solemos tener una secreción acuosa. Bueno, es bastante molesto, pero digamos que hasta cierto punto aceptable. Normalmente la gravedad sintomática suele venir a partir del segundo o tercer día de enfermedad, que es cuando tenemos la verdadera congestión nasal. Que es cuando notamos que la nariz está completamente taponada, y por más que intentemos destaponarla sonándolo, porque casi todo el mundo cuando tiene la nariz taponada cree que tiene la nariz llena de mocos. Y no es cierto del todo, de hecho es muy poco cierto. El problema que tenemos cuando tenemos congestión nasal es que esos cornetes de los que os he hablado se inflaman hasta tal punto que llegan a ocupar completamente el espacio nasal, y esto hace técnicamente imposible poder hacer pasar aire a través de mi vía respiratoria superior, y por tanto nos vemos obligados a respirar con la boca abierta, con todo lo que implica. Es decir, evidentemente es un cuadro clínico que no mata a nadie, pero es tremendamente molesto y repercute muchísimo en nuestro rendimiento laboral, porque normalmente pues la gente cuando tiene congestión nasal no suele ser capaz de dormir adecuadamente. Tener la nariz completamente taponada impide que mucha gente concilie el sueño. Y también es muy frecuente que se produzca una congestión de los senos frontales o de los senos maxilares, que son estas cavidades que veis aquí dibujadas. No son las únicas cavidades aéreas que tenemos conectadas con las fosas nasales, pero sí son las más voluminosas de todas ellas. Cuando tenemos congestión nasal es frecuente que alguno de estos senos o varios de ellos se desvinculen del exterior, es decir, dejen de estar llenos de aire a presión ambiental y estén o bien con aire a mucha presión o a poca presión, o se rellenen de moco. En cualquiera de los supuestos, la consecuencia final es la misma, y es un dolor de cabeza muy persistente y que normalmente además es muy rebelde a cualquier tratamiento antiinflamatorio que tomemos. La mayor parte de la gente que tiene este tipo de dolor suele comentar que, a pesar de que se han tomado un ibuprofeno, a pesar de que se han tomado un paracetamol, a pesar de que se han tomado un desquetoprofeno, no suelen percibir prácticamente ninguna mejoría del dolor. Esto en muchas ocasiones se llama incorrectamente sinusitis. Realmente la sinusitis propiamente dicha es otra patología distinta, que es la sinusitis bacteriana aguda, que hay que tratar con antibióticos durante muchos días, que en otro día hablaremos de ella. Hoy me interesa que hablemos sobre todo de un proceso mucho más común, que es pues eso, la congestión sinusal producida por un cuadro catarral. Y bueno, como hemos dicho, pues eso, cuando yo tengo un proceso de congestión nasal, que suele ser a partir del segundo o tercer día del catarro, pues es un cuadro que dura unos 4 o 5 días extra. Ante ciertas complicaciones puede llegar a durar muchos más días, pero que produce un montón de molestias, sobre todo la imposibilidad de respirar por la nariz y la presencia de dolor en la cabeza, es decir, de cefalea. ¿Qué armas tenemos contra ello? Bueno, existe una serie de armas que son exclusivas del médico, como son, por ejemplo, los corticoides tópicos nasales o ciertos antihistamínicos nasales. También están los antihistamínicos por vía oral, que bueno, normalmente se suelen vender sin receta en la farmacia, pero mi consejo es que antes de comprar un antihistamínico por primera vez, habléis con vuestro médico, porque hay distintos antihistamínicos para distintos perfiles de personas. Hay ciertos antihistamínicos, por ejemplo, que son muy eficaces, desinflamando las fosas nasales, pero que producen somnolencia, y que a ciertas personas esto les puede ser inconveniente porque puede alterar su capacidad de conducir o incluso su capacidad de trabajar con normalidad. También existen otro tipo de antihistamínicos que no dan somnolencia, pero que interactúan con ciertos antibióticos que el paciente puede requerir en algún momento concreto, entonces también es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Pero existe un tratamiento que está al alcance de todos los pacientes y que es completamente inofensivo, que son los lavados nasales con agua hipertónica. El agua hipertónica lo que hace es valerse de una ley biológica que es la ósmosis. Algunos de vosotros tal vez recordaréis de la época del instituto que la ósmosis es una ley biológica que dice que si yo pongo en contacto a través de una membrana biológica un líquido muy salino con un líquido poco salino, o en todo caso un líquido con una gran concentración de algún soluto con un líquido poco concentrado, el más concentrado siempre chupará agua del menos concentrado. Es decir, el hipertónico chupa agua del líquido hipotónico. Y nos valemos de este mecanismo, por ejemplo, pues cuando la gente hace frutas deshidratadas, como las uvas pasas u otro tipo de frutas, lo que hacen es sumergir
pues esa fruta en una solución muy almibarada, muy azucarada, para que chupe agua del interior del fruto, de forma que se queda deshidratado. También, si hacéis un experimento casero de meter uvas pasas en agua dulce, veréis que ocurre el fenómeno contrario, es decir, las uvas captan agua del exterior y acaban poniéndose relativamente turgentes. Entonces aquí nos valemos de esa misma ósmosis para liberarnos del edema de cornetes. Esos cornetes que hemos mencionado, que están tremendamente inflamados, los voy a poner en contacto con un líquido que es mucho más salino que el plasma sanguíneo. Y esto implica que van a producir una especie de succión de ese líquido. El cornete se va a ver obligado a ceder agua al exterior y, por tanto, va a encoger de tamaño, con los beneficios que esto implica. Es decir, voy a poder, por fin, respirar de nuevo por la boca, respirar de nuevo por la nariz, puedo resolver mi dolor de cabeza, que a pesar de todos los medicamentos que había tomado, no lo había conseguido solucionar. Y bueno, existen varias marcas comerciales en las farmacias, pero os adelanto, la concentración idónea de sal que debería tener este agua de mar que compréis es de en torno a un 2,2-2,3%. La mayor parte de las marcas comerciales que se venden de agua de mar no son hipertónicas, son isotónicas. Esto quiere decir que son igual de salinas que el plasma sanguíneo. Para este tipo de procesos de congestión, en mi opinión, son completamente inútiles las aguas isotónicas. Es decir, si yo tengo mis cornetes tremendamente inflamados y los lavo con agua isotónica que no tiene ningún efecto osmótico sobre mi cuerpo, pues tendré mis cornetes muy limpios, pero exactamente igual de grandes. Por tanto, seguiré con obstrucción nasal y no conseguiré nada. Esas aguas isotónicas lo único que ofrecen a cambio es que es verdad que son muy poco desagradables de utilizar, no pican absolutamente nada, e incluso, bueno, pues el suero fisiológico, que es también un suero isotónico, incluso se puede llegar a utilizar para lavar las conjuntivas sin que produzca irritación. El agua hipertónica, por contra, produce un leve picor nasal, pero es un picor nasal completamente tolerable. Para que os hagáis una idea, pues nuestro plasma sanguíneo está a un 0,9% de concentración salina. El agua de mar verdadera, el que nos entra por la nariz en la playa, pues al menos en la zona de Pontevedra, en el Atlántico Norte, está entre un 3,5 y un 4% de concentración salina. Estas aguas de mar hipertónicas comerciales de las que os hablo suelen estar en torno a un 2,3% de concentración salina. Es decir, no es tan salada como la verdadera agua del mar, porque el agua del mar verdadera es tan tremendamente salada que la mayor parte de la gente al segundo o tercer lavado va a acabar sangrando por la nariz de lo tremendamente agresiva que es ese agua a nivel osmótica. Sin embargo, estas aguas al 2,3 pues se pueden utilizar pues muchísimas veces al día sin que produzcan mayor problema. Y bueno, yo hay una cosa que hago cuando tengo un cuadro congestión nasal con cefalea, podéis intentarlo, es inofensivo pero es un poco desagradable, pero lo que hago es que después de aplicarme, por ejemplo, si me duele en la zona izquierda, lo que hago es coger y aplicarme el agua de mar e inclinar mi cabeza un poco hacia la izquierda para obligar a que ese suero hipertónico bañe al máximo posible todos mis tres cornetes y no solamente el cornete inferior. Esto puede dar lugar a conseguir que mi seno paranasal pues se descongestione y desaloje el moco que pueda contener en su interior, lo cual lleva como consecuencia pues un alivio casi inmediato del dolor de cabeza que tengo en este momento. Pero bueno, en todo caso, inclinéis o no inclinéis la cabeza, que sepáis que el agua hipertónica es una muy buena solución para descongestionar las fosas nasales y prácticamente no existe ningún tipo de contraindicación para utilizarla, porque al fin y al cabo es agua y sal, es decir, salvo que un paciente tenga una dieta terriblemente restrictiva de sodio, no se me ocurre ninguna otra razón para no poder utilizarla. Lo peor que puede ocurrir es que no funcione. Aparte de eso, no corro más peligros por utilizar un agua de mar hipertónica. Ahora vamos a hablar de otro proceso, que es la inflamación de las adenoides. En el dibujo que veis aquí, os recuerdo, las adenoides son esas amígdalas que os mencioné, que estaban en la parte de atrás de las fosas nasales. Cuando un paciente tiene una adenoiditis, lo que tiene es un síndrome clínico en el cual tiene ante todo dolor de garganta, porque nuestro cerebro no discrimina táctilmente demasiado la información que llega de los distintos puntos de la parte de atrás de nuestra vía respiratoria. Es decir, para nuestro cuerpo, esa región donde están las adenoides es garganta. Para nuestro cuerpo, la faringe, que es la que podemos vernos en el espejo y la que ve nuestro médico cuando nos introduce un depresor, es garganta. Y para nuestro cuerpo, nuestra laringe, que es el órgano fonador donde están las cuerdas vocales, también es garganta. Es decir, cuando yo percibo dolor de garganta, puede dolerme cualquiera de las tres regiones anatómicas. Mi sensación será la misma. Pero hay una sensación que es muy característica del paciente con adenoiditis y que no es característica del paciente que tenga pues una faringitis, una amigdalitis o una laringitis.
y es la presencia de lo que se llama goteo nasal posterior, que consiste en una sensación de mucosidad que está permanentemente colgando en la garganta. La mayor parte de la gente la percibe en la garganta o en el paladar, y que es muy difícil de eliminar. Si intento sonarme, no consigo eliminar esa mucosidad porque está demasiado atrás. Si intento tragarla, no consigo tragarla porque es demasiado espesa y no consigo hacerla bajar. Si intento toserla, tampoco sale porque está demasiado arriba. Y esta mucosidad es la responsable en muchas ocasiones de que se tapone la entrada de la trompa de Eustaquio, que es lo que veis ahí en ese dibujito, ese pequeño orificio que veis en el lateral, es la entrada de la trompa de Eustaquio. Si yo tengo mis adenoides inflamadas y secretando un montón de moco, normalmente lo que voy a tener es una dificultad para compensar las diferencias de presión en el oído. Eso que os comentaba que se hace en el puerto de montaña, pues no soy capaz de hacerlo cuando estoy acatarrado, y es por este motivo. Y volvemos otra vez a los tratamientos que tenemos disponibles. Esos mismos tratamientos que el médico tiene disponible para aliviar la rinitis aguda, es decir, los corticoides tópicos nasales, etcétera, etcétera, también son válidos para la adenoides. Pero si os decía que eran útiles los lavados nasales con agua hipertónica para los cornetes, son todavía más útiles todavía para las adenoides. Porque la presencia de moco en el adenoides normalmente produce dolor por su mera presencia. Entonces, si conseguimos eliminar mediante un lavado ese moco que tenemos ahí acumulado, vamos a conseguir un alivio prácticamente inmediato del dolor de garganta, y sobre todo vamos a prevenir el riesgo de desarrollar una otitis por culpa de ese catarro inicial. Entonces, bueno, en este caso la técnica de aplicación del agua de mar es muy parecida. Lo que tengo que hacer es echarme un chorro generoso de agua hipertónica en ambas fosas nasales y quedarme mirando hacia arriba para forzar a que el líquido inicie su trayecto hacia la parte posterior de las fosas nasales. Una vez que yo perciba el líquido en la garganta, que como os digo no va a estar verdaderamente en la garganta, en realidad lo voy a tener en el cabo nasofaríngeo, lo voy a dejar actuar ahí durante unos 15 o unos 20 segundos mientras yo me quedo mirando hacia arriba. En ese ratito lo que va a hacer es disolver la mucosidad y también va a hacer ese mecanismo osmótico, es decir, va a obligar a que se desinflamen las adenoides. Y también tiene otra ventaja adicional, y es que las adenoiditis con mucha frecuencia se complican con bacterias de mi propia flora respiratoria, es decir, lo que inicialmente era una adenoiditis vírica o una adenoiditis alérgica, al cabo de unos días se convierte en una adenoiditis bacteriana con moco espeso, con la posibilidad de existir fiebre, etcétera, etcétera. Y con la ventaja de que la adenoiditis bacteriana muchas veces la podemos solucionar sin ni siquiera recurrir a un antibiótico, porque en las fosas nasales tenemos la capacidad de lavarlas directamente. No es lo mismo que cuando tenemos una bronquitis bacteriana, por ejemplo, que no queda más remedio que utilizar un antibiótico porque no podemos lavar los bronquios por razones obvias. Pero la adenoides sí la podemos lavar. Entonces podemos eliminar mecánicamente esas bacterias que tenemos, y además el agua hipertónica tiene una pequeña acción antibacteriana. Esa agresión osmótica también ataca las membranas de ciertos seres unicelulares y puede provocarles pues su eliminación, que es lo que nos interesa en este caso. Entonces, bueno, los lavados nasales con agua de mar en la región profunda de las fosas nasales son uno de los tratamientos más útiles que existen para aliviar la congestión de las adenoides. Normalmente, si el paciente lo hace unas 2 o 3 veces al día, normalmente va a reducir muchísimo los días de convalecencia de la enfermedad y sobre todo con carácter inmediato, cada vez que elimine las secreciones, va a conseguir un alivio inmediato de su sintomatología. Como os decía, mi consejo es que cuando tengáis un proceso de este tipo hagáis un mínimo de 3 lavados nasales al día, pero quien quiera hacer más puede hacerlos, porque estamos hablando de agua y sal nada más. Es decir, aquella persona que quiera hacerlo 7 o 8 veces al día porque nota que a media mañana vuelve a tener las secreciones acumuladas, merece la pena volver a utilizarlo. Y bueno, el único accidente que puede haber es que la persona trague accidentalmente ese líquido salino. Bueno, pues no pasa nada, es agua y sal, como os decía, salvo que una persona tenga completamente prohibido el meter algo de sal en su dieta, el resto de las personas van a poder recurrir a este tratamiento con absoluta libertad y con absoluta impunidad. Lo más grave que os puede ocurrir cuando os hagáis un lavado nasal, como os decía, lo más grave que puede ocurrir es que no os curéis. Aparte de eso, no va a hacer ningún otro efecto perjudicial. Y bueno, después una cosa que olvidaba comentar es que existen medicamentos comercializados con intenciones anticatarrales. Hay decenas de marcas, la mayor parte de ellos se anuncian en televisión. Mi postura general es contraria a la mayor parte de estos fármacos, por una razón. La mayor parte de estos productos anticatarrales
no son un medicamento, son un cóctel de medicamentos. Muchos de ellos tienen hasta 4 principios activos distintos. Y esto lo que hace es aumentar el riesgo de interacciones y el riesgo de efectos secundarios. Es decir, muchos de estos productos contienen un poquito de paracetamol, contienen un poquito de antihistamínico para aliviar la congestión nasal, contienen muchas veces un simpático mimético, un derivado de la adrenalina también para mejorar la descongestión nasal, y suelen conllevar también muchas veces algo de cafeína para que el paciente perciba una cierta vitalidad y crea que se está curando del catarro. Pero claro, es verdad, aquellas personas que ya hayan probado algún anticatarral y les vaya bien, pues no hay ningún problema, pueden utilizarlo con libertad. Pero no me parece un buen experimento para hacer en una persona que no tiene experiencia previa con ellos, porque la tasa de efectos secundarios, pues de somnolencia inducida por el antihistamínico, o de cuadros de taquicardia producidos por el simpático mimético, o de cuadros de ansiedad producidos por el petardazo de cafeína que muchos de estos productos contienen, los hacen desde mi punto de vista desaconsejados para la población general. Además, la publicidad con la que se emiten, en mi opinión, es bastante fraudulenta. Porque si os habéis fijado, cuando veis el anuncio de un producto anticatarral de este tipo, la voz en off se cuida mucho de insinuaros que os va a curar el catarro, porque bajo ningún concepto os lo va a curar. Siempre os dice que este producto frena los síntomas del resfriado, bloquea los síntomas del resfriado, pero la información no verbal que a vosotros os transmiten con el vídeo de ese anuncio, de una persona que se encuentra fatal y se lo toma y al día siguiente está fantástico, os hace creer que os lo cura. Y desde mi punto de vista esto es una tomadura de pelo al paciente y al consumidor. Es decir, son productos que lo que hacen es aliviar los síntomas de congestión nasal y los síntomas catarrales durante las siguientes 6-8 horas después de haberlos tomado. Después el paciente vuelve al punto de partida, para bien y para mal. Es decir, aquel paciente que tenga experiencia previa de tomar alguna marca de estos productos y que le va bien, que a ese paciente no le causa taquicardias, que no le causa somnolencia, pues hombre, bien, es un arma más en su farmacopea. Pero yo con carácter general no lo aconsejo. Lo que aconsejo es que tratemos cada síntoma con su medicamento específico. Si tengo fiebre, tomaré paracetamol, pero si no tengo fiebre, es completamente estúpido tomar paracetamol innecesariamente. Y del mismo modo, si tengo congestión nasal, bueno, pues un antihistamínico puede estar bien, pero utilizarme un antihistamínico cuando no lo necesito porque realmente me estaba tomando este producto porque me sentía febril, pues también me parece una auténtica estupidez. Entonces lo ideal es eso, utilizar cada medicamento para cada síntoma. Ahí sí no me atrevo a daros un consejo genérico por internet porque cada persona tiene sus particularidades. Hay gente que puede tomar paracetamol con libertad, gente que tiene contraindicaciones. Hay gente que puede tomar ibuprofeno con libertad y gente que no lo puede tomar pues por alguna dolencia gástrica o por tener alergia a los antiinflamatorios. Entonces aquí lo ideal es que tengáis alguna consulta un día con vuestro médico cabecera con el cual pactéis cuáles son los medicamentos a los que vosotros podéis recurrir cuando estéis acatarrados y a partir de ahí sí que os podéis permitir el lujo de prescindir de vuestro médico. Porque bueno, realmente una de las cosas menos importantes que puede atender un médico de cabecera es evidentemente un cuadro catarral. Ojo, no porque no produzca mucho malestar, sino porque es que desde un punto de vista técnico es de las cosas más sencillas que se pueden diagnosticar y se supone que el médico está para tratar problemas más complejos. Entonces, bueno, con las pautas que os he dicho podéis identificar fácilmente una rinitis, como os decía. Cuando yo cojo una rinitis, da igual que sea vírica o que sea alérgica, lo habitual es que tenga un primer día en el que tenga estornudos en ráfaga y una serie de días posteriores de congestión nasal y posteriormente de mucosidad espesa. Y cuando tenga una adenoiditis tendré un cuadro clínico muy sencillo, tendré dolor de garganta y la sensación de mucosidad permanente colgándome detrás del paladar. Entonces este tipo de patologías realmente es muy fácil, sobre todo si sois padres de niños pequeños, que tengáis muchísimos cuadros cada invierno. Y hombre, es deber nuestra, de los médicos, trataros todas las veces que vengáis por ese motivo a la consulta. Pero es que realmente es algo tan sencillo que realmente lo podéis diagnosticar vosotros mismos sin necesidad de recurrir al médico. En otros vídeos posteriores vamos a hablar también de otros cuadros clínicos muy frecuentes como son las amigdalitis, las traqueitis, las bronquitis y os daré algunos truquitos más también para saber cuándo debéis ir al médico y cuándo no debéis ir. Pero de momento quiero que os quedéis con estos consejos que os he dado, porque si sabéis 4 cositas básicas de anatomía como os las he explicado y conocéis un par de tratamientos básicos, podéis mejorar muchísimo vuestra calidad de vida ante patologías que os decía. Tal vez no sean importantes, evidentemente nadie se muere de una adenoiditis, pero es una patología que es raro que alguien consiga pasar un invierno entero sin tener algún tipo de cuadro catarral de este tipo. Y saber cuáles son los medicamentos y las técnicas de las que podéis disponer con más facilidad cada vez que os acatarréis, pues os puede dar muchísima calidad de vida e incluso os puede ahorrar días de absentismo laboral. Entonces creo que son cosas que deberíais tener muy en cuenta.
Y bueno, creo que con esta información que os he dado es más que suficiente y me despido hasta el próximo vídeo. Hasta luego.